Unos fariseos preguntaban cuándo iba a llegar el reino de Dios. Jesús contestó: el reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí. El reino de Dios está dentro de ustedes. Evangelio según San Lucas, capítulo 17, versos 20 al 25. ¿Por qué será que muchos no saben qué es el reino ni cuándo vendrá el reino de Dios? Notas amables a la palabra de Dios, jueves 16 de noviembre, año 2017. En tiempos de Jesús de Nazaret, existían unos personajes que se preguntaban sobre el reino de Dios. Ya han pasado 21 siglos en la historia del cristianismo. Todavía existen personajes preguntando qué es el reino de Dios, cuándo vendrá el reino de Dios, cómo se manifiesta el reino de Dios. La pregunta es inquietante y a la vez, ¿por qué será que existen personas que todavía no comprenden sobre el reino de Dios? La Sagrada Biblia nos da una gran enseñanza del reino de Dios y la palabra del Señor nos ubica en la encarnación del Hijo de Dios. Cuando el Hijo de Dios se encarna en el vientre virginal de la Santísima Virgen María, ya estamos hablando del reino de Dios. El reino de Dios irrumpe en la humanidad, en la cultura y en las estructuras sociales cuando a Dios se le ocurre enviar a su Hijo para salvar al mundo, y ese Hijo a través de la Santísima Virgen María. Ahí ya estamos hablando del reino de Dios. ¿Cómo definir el reino de Dios para que no nos engañen, para que no nos atemoricen, para que no nos digan mentiras, para que no salgan noticias que el mundo se va a acabar, que según tal cuenta matemática se va a acabar la humanidad, y todas esas cosas mentirosas que han dicho durante tanto tiempo? Entendamos que desde la Sagrada Escritura el reino de Dios ya irrumpió en la historia de la humanidad y el reino de Dios se convirtió en un sistema de vida donde prevalece el amor, la caridad, llamar al otro hermano, perdonar siempre, ser misericordiosos. Los que están dentro del reino de Dios, los que se convencen del reino de Dios, tienen un sistema de vida diferente que lo aprendieron del reino de Dios. Ahora, si viene alguna pregunta, ¿cuándo vendrá ese reino de Dios? O la pregunta puede ser con un tono diferente: ¿cuándo será definitivo ese reino de Dios? Pues la Santa Biblia también tiene la respuesta en ese capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni se anunciará está aquí o está allí, sino que el reino de Dios está dentro de ustedes. Y eso es la respuesta del Maestro de Nazaret. Aprendamos algo bien bueno en la vida cristiana: a vivir según el reino de Dios. Preocupémonos mucho por vivir según los valores del reino de Dios. Entendamos cómo es de importante tener un buen espíritu según el reino de Dios y tener criterios de acuerdo al Espíritu de Dios. Qué bueno que nos hablen del reino de Dios para que entendamos cómo vivir aquí en este mundo mientras regresamos a la casa del Padre Celestial.